ustedes tienen, esta semana debían haber rendido una prueba. En parte por descuido mío, en parte porque no habíamos avanzado mucha materia. Esa prueba va a quedar para el próximo martes, de hoy en 8. Pues por favor, prepárense apropiadamente. Ingeniero, una preguntita. ¿Cómo usted solo tenemos los días miércoles y jueves? Pues diría, ¿en qué horario sería? Porque hay otras materias, No. ¿no? Sí, tienes razón, perdón. Es miércoles. Me equivoqué. Martes es con hormigón preesforzado. Sería miércoles a la hora de clase normal. A ustedes no les gusta otra hora. Bien. Entonces, por favor, prepárense un poco. Revisen. Hagan un esfuercito, ya les falta poco. Esta materia es bonita, a mí me encanta. Más que la materia, el hecho mismo de estudiar la madera, diseñar la madera y trabajar con madera. Es posiblemente de lo primero que les va a tocar hacer a muchos de ustedes. Bien, vamos a ver ahora una alternativa. Ya vamos a ver el dibujo el dibujo que está primerito presentándose ahorita. A ver, grabemos porque estoy olvidando. A ver, grabar. Ya. Ya. El dibujo que se ve ahorita es el mismo que hicimos para la viga en celosía. Y con El ese que nos vamos está a presentando. o sea, que se salió el rato de grabar. Vamos. Otra vez. Ya. Ya, ahora sí. Sí, ahí sí se ve, Inge. Ahí sí. Bueno, cada vez que se hace algo se sale. Bueno, al final vamos a terminar aprendiendo. Les decía, esta planta que se ve aquí es la misma que resolvimos con la viga en celosía. Y solamente modificamos el espaciamiento, que era todas 0,63. Eso mismo vamos a hacer ahora. Pero vamos a ver una última alternativa para la solución de esta viga o de estas vigas que tienen mucha carga. Y esto está expresado en esta gráfica que está en la parte inferior, y son los pies de amigo. En la madera, también en estructuras de acero y de aluminio, se usa mucho estos pies de amigo. Se llaman pies de amigo porque es un nombre que tienen tradicional, porque lo que está haciendo es aguantándole, soportándole, dándole un apoyo extra a la viga. Entonces, esa diagonal que ustedes pueden observar a la izquierda y a la derecha, lo que hace en definitiva desde el punto de vista estructural es reducir la luz de la viga principal, de esta viga vertical, creo que les llamábamos eje B. Entonces, estamos reduciendo la luz. Pero al reducir la luz, y en realidad lo que hacen esas diagonales es generar un apoyo intermedio. O sea, no es solo que ahora la luz antes era 5, ahora vale 3. No es así. Se genera un apoyo, y al generarse ese apoyo se genera una viga continua. Viga continua. Es importante que tengamos claro el tema de la viga continua. ¿Qué quiere decir la viga continua? En el dibujo que está aquí arriba, y cuando hicimos la viga en celosía, la viga, estas viguetas estaban montadas encima de las vigas principales y eran una sola pieza, una sola barra, recordando que podemos llegar a 7 metros fácilmente sin problema, de longitud total. Entonces, es importante tener en cuenta la diferencia entre una barra que es una sola pieza y la que está dibujada acá ¿cómo decirle? En este esquema. En este esquema no es una viga continua. Si ustedes observan, y está representado aquí abajo, ya le vamos a ver más detalle, las vigas, a ver, expliquémosle un poco más de este detalle. La viga A y la viga B son las vigas principales, vigas cargadoras en nuestra propuesta de viga en celosía y en la propuesta que vamos a resolver con vigas con pies de amigo. Pero en esta planta que presento ahorita, no lo es así. ¿Por qué?
Bueno, en parte porque este diseño correspondía a una estructura que no tenía una losa encima. Al no tener una losa o loseta encima, no tenía el efecto colaborante de esa losa sobre las viguetas. Y entonces, para los temas económicos, para que la vigueta no me sea tan fuerte, que resulte ensamblada en definitiva, no me convenía trabajarle en la luz de 2.95. Pero poner una sola viga al medio entre 1 y 2, es decir, romperle la luz de 5 en 2 de 2.50, tampoco me ayudaba mucho. Obviamente algo sí, pero no tanto. Entonces bajar de 2.95 a 2.50 como que no era mucho beneficio. Y por eso lo que se hizo en este proyecto alguna vez es colocar 2 vigas intermedias. Ahí sí bajo sustancialmente la luz a 1.69, creo que dice. Entonces, claro, ahí sí bajo la luz y las viguetas son una viga simple, inclusive menos de una viga, me parece. Pero claro, ustedes ya les he dicho, ya les he comentado varias veces, cualquier decisión que nosotros tomamos implica un montón de cosas. Implica que los modelos matemáticos sean diferentes. Entonces, al tener estas 2 vigas intermedias para soportar las viguetas, tenemos el modelo que está escrito aquí en este esquema color. Las viguetas están por encima, pero las vigas intermedias no. Las vigas intermedias están al mismo nivel de las vigas laterales de los extremos, ejes 1 y 2. Y al estar al mismo nivel, al no estar montadas encima, quieren decir que son 2 piezas, 2 barras de madera diferentes, unidas, obvio, por accesorios, por clavos, por pernos, por platinas, lo que sea, pero es importante recordar que en esta unión, en la unión entre las 2 vigas, no hay una unión rígida, no se transfiere momento. No se transfiere momento. A diferencia de la vigueta en este caso, recuerden que el diagrama de esta vigueta era una viga isostática, sí, pero que tenía momento negativo sobre el eje B y un momento positivo entre el eje A y B. Eso es un modelo porque la viga es continua. Si nosotros vamos al dibujo siguiente, lo que está planteado, todo el ejercicio está resuelto en función del dibujo que estamos viendo ahorita, del modelo que se va a construir, porque cuando uno hace un modelo es porque se va a construir de esa manera. Entonces, es importantísimo que ustedes noten la diferencia de los modelos matemáticos. Cambian los momentos, cambian los cortantes, cambian las flechas. Entonces, eso es más importante que cualquier cosa. Tener claro el modelo matemático, el modelo estructural. Entonces, este modelo de esta viga intermedia no tiene nada que ver con una vigueta de este modelo del primer dibujo. Nada que ver. Acá yo lo que tengo es una viga isostática entre A y B y un volado, una viga en volado, que para que funcione en madera habrá que anclarle con unas buenas placas metálicas, de ley. Así solito, solo con clavos o con tirafondos, no va a funcionar, no va a aguantar, porque no es una unión suficientemente rígida. Necesito necesariamente accesorios metálicos. Pero bueno, ese es otro tema que lo podemos analizar si es que hay tiempo después. Entonces, dejo planteado esto porque ustedes van a tener que resolver por grupos, un trabajo por grupo, el esquema planteado inicialmente. Es decir, resolver la viga del eje A, ya vamos a ver, la mitad de grupos la viga del eje A, sorteado al azar, capitán Mancheno, por favor, y la mitad de la otra mitad de grupos, la viga del eje B. Lo único que cambia, obviamente, es la carga, ¿no? La carga que les toca. Todo lo demás es igual. Vamos a resolver con los pies de amigo, que no son más que barras de madera
de la misma especie. No es bueno mezclar, no es bueno mezclar porque dimensiones son diferentes, porque tonalidades, colores, o sea, son diferentes las tonalidades, inclusive las vetas, es decir, la apariencia que tienen, son diferentes. Entonces no es bueno mezclar distintas especies. Todo laurel, todo colorado, todo eucalipto, así, de esa manera, ¿no? Bien, entonces, vamos a ir analizando el modelo en el que está resuelto y cómo sería el modelo que les toca a ustedes. Esa es la idea, ir analizando. Entonces, les decía, el pie de amigo lo que hace es generar una viga continua. Esa viga continua está aquí, ahí lo ven. Esa es la viga continua que yo debo resolver, donde este apoyo, ya, a ver si no me equivoco, este es el eje 1, a la izquierda, el eje 2 en el extremo derecho, y aparecen dos apoyos, como ven, a unas distancias más cercanas. Normalmente los pies de amigo se recomiendan que estén a 45 o más grados. ¿Para qué? Para que la componente vertical sea mayor que la horizontal. Eso es fundamental, porque si no, el pie de amigo tiende a trabajar como viga y ya no es tan conveniente, ya no es tan óptimo. Entonces, ese es uno de los defectos de esta solución con pies de amigos, que yo voy a necesitar. Pasémonos un ratito a un gráfico que tengo al final. Ahí lo estoy viendo de frente, miren. Entonces, no es una solución que la pueda aplicar siempre. ¿Por qué? Porque yo pierdo un poco de altura, un poco de uso. Entonces, si estoy en una vivienda común y corriente, donde yo tengo apenas 2,70 de entrepiso, a veces tengo 2,50, y yo le resto 1 metro, pues con unos 50 libre, pues todos, cualquiera, nos vamos a pegar, menos aún si hay alguien más alto. Perdemos funcionalidad, perdemos seguridad. Entonces, ese es un pequeño inconveniente de estas vigas, de estos pies de amigo. Entonces, obviamente, yo le aplico cuando tengo una altura de entrepiso, qué sé yo, de 3 metros para arriba, por ejemplo. Entonces, 3 metros para arriba, o tal vez desde 2,80, porque 2,80 menos 1 es 1,80. La mayoría somos un poco pequeños, pero claro, sí hay algunos más altos. Y más que nada es la percepción. Mido unos 65, pero si eso le veo a 1,80 voy a pensar que no paso por ahí. Es la percepción, la idea. Tengo la idea que me voy a pegar, y aunque no es así. Pero mientras yo no esté debajo, no voy a creer, no voy a estar seguro. Entonces le genera inseguridad. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Por eso es que es preferible colocar a partir de 2 metros. En casos extremos podría ser 1,80, pero dependiendo también. Entonces, si yo tengo un entrepiso de 3 o más metros de altura, funciona muy bien los pies de amigo, porque, bueno, más de 2 metros en nuestro medio muy raro, ¿no? Entonces, esta es una solución para bajar la luz. ¿Por qué quiero bajar la luz? Porque no quiero poner una sección demasiado gruesa. Recuerden que por ahí nos daban 6 vigas, ¿no? 6 vigas, está muy pesado, caro. Entonces la idea es, en lo posible, bajar esta sección. Para eso pongo los pies de amigo. Pero les decía, no es cuestión que rompí la luz y punto. Se generó otro esquema estructural. Se generó una viga continua que la puedo resolver de varias maneras. Ustedes saben bien eso. Y la primera manera está planteada aquí, puede ser con el F-Tool, con el ETABS, con el SAP. Entonces, tengo los apoyos generados por los pies de amigos, tengo unas cargas puntuales, en este caso que estamos viendo en clase. En el caso planteado para el trabajo del deber no hay cargas puntuales. Miren, aquí. A ver, de pronto alguien me puede decir, pero cada vigueta es una carga puntual. Sí puedo resolver de esa manera. Puedo plantear un modelo en F-Tools donde yo pongo una carga puntual cada 63 centímetros. Sí, ese es el exacto. Pero yo también puedo resolver en el F-Tools
o en la ecuación de los 3 momentos, o en el SAP, un modelo en el cual ¿qué? Considerando que el espaciamiento es menor a 1 metro, considerando que tengo 4 o más cargas puntuales, yo puedo decir, lo que ahí tengo es una carga uniformemente distribuida. Puedo hacer eso y el error es mínimo, es un 2%. Es decir, no me va a conducir a que las secciones finales sean diferentes. Bien, pero en este caso que está planteado en el ejemplo de clase, yo sí tengo cargas puntuales fruto de ¿quién? De estas, llamémosle 1' y 2', tengo vigas secundarias en 1' y 2'. Esas vigas secundarias reciben el apoyo de las viguetas, lo que está encima de las viguetas, y transmiten a manera de carga puntual. Carga puntual sí, porque están apoyadas, no encima, pero sí indirectamente con cualquier tipo de accesorio metálico, platinas, ángulos, placas, lo que sea. Entonces, yo tengo dos tipos de cargas puntuales, las que transmiten las vigas secundarias a través del ancho colaborante, y tengo también una carga distribuida fruto de el semi-ancho a la izquierda, semi-ancho o semi-espaciamiento a la derecha. Es decir, ese espaciamiento de 0,73, dice ahí, el del borde nomás de 0,75, 0,73. Entonces yo tendría el peso por metro cuadrado multiplicado por 0,73. Esa es mi carga uniformemente distribuida que está en este modelo, ¿no? Carga uniformemente distribuida. Ahí. ¿Claro? Las cargas puntuales son las reacciones de las viguetas, las que dijo 1' y 2'. Exacto, de las vigas secundarias, correcto. Son las cargas que me transmiten las vigas secundarias. Pero ahí serían, para la viga 2, tendríamos carga, la reacción de la vigueta que está a la derecha y de la reacción que está a la izquierda también. A ver, para la viga eje 2. Sí, para la viga del eje B. Ya, para el eje B. Las dos reacciones. Para el eje B, es que verá. Bueno, de pronto no está el dibujo completo, pero los ejes 1, 2, A y B implican que hay columnas. Yo alguna vez a alguien le corregí, tal vez no a todos. Solo los ejes donde hay columnas se enumeran como ejes constructivos. ¿Por qué? Porque los ejes son líneas referenciales que usamos los arquitectos y los ingenieros para poder entendernos en planos y sobre todo en obra. Entonces, cierto es que no está dibujado, la verdad, pero en A1, B1, A2, B2 existen columnas. Esos son los apoyos. Y por eso es que cuando yo veo el eje B, mire, el eje B, al revés, está aquí. Aquí ve las 4 columnas. ¿Dónde están las columnas? A1, B1, A2, B2. Entonces, usted me preguntaba, ¿en el eje 2 tengo carga puntual? Sí, pero esa carga puntual ¿a dónde se va? A la columna. ¿En B1 tengo carga puntual? Sí, pero esa carga puntual se va a la columna. Estas cargas puntuales no me refería, sino a las que están en el medio, justo las puntuales que nos indicaba igual. Ahí no sé, así esa. No sé, no llegaría ahí la reacción tanto de la viga secundaria de la derecha como de la izquierda que está. Claro. Esa era la pregunta. Sí, ahí se tienen que sumar las dos reacciones. Ya. Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo lo haría yo? En este caso de clase es diferente al caso planteado para deber. En este caso, como aquí no hay continuidad, no hay momento, es isostático, entonces yo simplemente tomaría el ancho colaborante. Mire, usted tiene y dice 1,66 abajo, 1,66 arriba. En definitiva, yo tengo un ancho colaborante de 1,66. Entonces, la carga que le toca aquí, justo en esta unión, la carga puntual que estamos conversando, sería la mitad entre A y B, o sea, 2,95 sobre 2,
más 1,45 porque el volado tiene un solo apoyo, entonces todito se va al eje B. Eso multiplicado por 1,66. Esa área multiplicado por los kilos por metro cuadrado me daría los kilos como carga puntual. ¿Quedó claro eso? ¿Alguien tal vez no me entendió? Sí, y entonces para el deber solo se aplicaría una sola carga. Vamos para el deber. Eso. Para el deber, recuerden que es bien diferente. Para el deber yo tengo una viga continua, una barra continua, donde las reacciones se calculan como lo hicieron ustedes, con sumatoria de momentos. O ya sabemos que el uno es el 3/8 y el otro es el 5/8, ¿no es cierto? Entonces, con sumatoria de momentos, yo tengo una viga con un volado y en dos apoyos. Entonces tengo RA, RB. Para calcular RB hago sumatoria de momentos en A y ese RB es la carga puntual. ¿Sí? Es bastante diferente, ¿no? Pero es la carga puntual. Entonces yo tengo una serie de carguitas puntuales, una serie de cargas puntuales cada 0,63. Yo le trabajo con el modelo con una serie de cargas puntuales, o lo que hago es encontrar la carga uniformemente distribuida, que no va a ser 0,63, o no va a ser esos kilos, porque esos kilos que me dieron, digamos que me dio 180, la carga uniformemente distribuida no es 180 kilos por metro, porque eso es 180 kilos cada 63 centímetros, las viguetas están cada 63, entonces yo tengo que sumar las cargas totales, entonces ahí sí tengo cuántas viguetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por los 180 dividido para los 5 metros. Y ahí sí encuentro una carga uniformemente distribuida por metro lineal. Tengan cuidado con eso, ¿no? ¿Sí quedó claro ahí? Sí, ya listo, gracias. Ya. Entonces, son dos modelos bien diferentes los que estamos planteando, ¿no? Cuidado. Entonces, lo primero es, dígame, Robinson. Las dos viguetas que están en volado se unen a la viga del eje B, pero con los accesorios se le debería considerar como que estuvieran empotradas o a la viga B. No, bueno, parcialmente empotradas, pero cuidado, empotrado significa momento, nosotros sabemos que no hay momento. El momento que ahí se genera va a ser absorbido por la placa que coloquemos encima. En realidad, yo tengo dos opciones ahí. Colocar unos ángulos. Debería colocar 4 ángulos. O colocar 2 ángulos más una placa horizontal superior. Una placa que va a estar siguiendo la dirección 1'. Es decir, sobre esta viga, empatando la viga anterior, la viga de la izquierda con la viga de la derecha y descansando sobre el eje B. Entonces, una placa bastante larga, que sé yo, de unos 40 centímetros, con una serie de pernos o tirafondos más bien, 6, 8 tirafondos. Entonces, esta placa, cuando diseñe la placa, la que terminará resistiendo el momento que todo volado tiene, todo cantilever tiene. Lo que pasa es que la madera no es la encargada de resistir ese momento, porque la madera no está empotrada, la madera está anclada a la viga eje B por medio de los ángulos, las placas, los pernos, los tirafondos. ¿Ya? Lo que sí le calculo la reacción es como que es un volado, porque es un volado. O sea, eso es W por L, ¿no es cierto? Listo, ¿Sí? Mucho gracias. O sea, la reacción sería W por L1 sobre 2 más W por L2, siendo L1 2,95 y L2 1,45. ¿No es cierto? Entonces, eso para este ejercicio que está planteado en clase. Bien, entonces, esa es la parte más importante, definir el modelo estructural que hay que resolver. El tema de cargas es ya más o menos fácil, ustedes ya no están cometiendo muchos errores, ya eso ya es sencillo. Pero lo importante es trabajar con el modelo apropiado, y como ven, son problemas aparentemente iguales, aparentemente, pero no, nada que ver.
nada que ver, ¿no? Entonces, bien, ya tengo las cargas, tengo el modelo matemático y esto es lo que debo resolver. Y esto debo resolver, veamos, por lo general, casi siempre. Y esa es la ventaja. Si yo coloco pies de amigos, y ya lo vamos a ver, las deflexiones no son un problema. Siempre van a estar menores que las admisiones. Casi siempre. Salvo que a alguien se le ocurra poner un pie de amigo a una distancia demasiado pequeña. Miren la luz 5 metros. Y de pronto alguien dice, pongámosle a 50 centímetros a la izquierda, 50 a la derecha. Chuta, ¿cuánto le estoy reduciendo? Pues apenas del 10%, ¿no es cierto? De 5 metros le bajé a 4, la luz central. 50 a la izquierda, 50 a la derecha, total 5. Entonces, si esta distancia es muy pequeñita, primero que el beneficio no va a ser mayor, va a seguir siendo una viga bien grande porque la luz bajó de 5 a 4, y eso no es gran cosa. Segundo, las flechas, igual. Las flechas son función de L al cubo o L a la cuarta, según el caso. Entonces, bajar de 5 a 4 sí hay diferencia, pero no es exagerada, no es extremadamente. Entonces, las flechas pueden seguir siendo críticas. Pero si yo tengo más o menos de un 20%, un 20 a un 25% inclusive, yo puedo estar seguro que las flechas no van a ser problema y hasta puedo obviarlo. Entre el 20 y más allá del 25% no es recomendable. ¿Por qué? Porque el pie de amigo va a quedar un poco ya menos de 45 grados, ya va a quedar una tendencia horizontal. Entonces, por un lado ya no es eficiente y por otro lado estéticamente también ya no es tan atractiva la solución. Entonces, hasta un 25% se recomienda. Es bueno, del 20 al 25. Como vamos a ver, mientras más grande es este espaciamiento, más beneficioso en el tema de flechas, en el tema de momentos, pero no siempre con el cortante, no siempre. Entonces, esto es también lo interesante, que siempre hay que estar chequeando momento y hay que estar chequeando cortante. Aquí tal vez vamos a tener problemas de corte en este tipo de solución, pero que se lo resuelven de manera sencilla. Bueno, entonces, solo para el ejemplo, a pesar de que por ahí hay unos errores que le encontré, pero ya no alcancé a corregir, y vamos, lo que nos interesa es el procedimiento. Entonces, hemos modelado en cualquier programa. Si yo solo quiero los momentos, yo puedo usar la ecuación de los 3 momentos y funciona excelente. Es más, yo por ahí tengo la fórmula deducida. Si yo estoy entre el 20 y el 20% de la luz a cada lado, me puedo olvidar de las deformaciones y basta con aplicar la ecuación de los 3 momentos. Listo. Eso es bonito porque eso sabemos bien, ¿no? Eso sí aprendimos. Bueno, y tenemos que saber. Pero, si yo estoy en una condición crítica donde no me alcanza por alguna razón, tengo que poner menos del 20%, entonces sí debo verificar las flechas, porque podrían ser críticas las flechas. Entonces, el programa nos da, ustedes ya saben, tengo el programa, saco las flechas y comparo con los admisibles. Cuidado, cometen ese error. El delta admisible es L sobre 350. Pero L no es 5, pues ya no es 5L. Justamente el beneficio de los pies de amigo es que la luz se redujo y ahora tengo 3 luces ya en realidad, porque tengo 3 vanos. Esa es la verdad. No es que se redujo el problema de una viga de 5 metros a una viga de 3, no. Se redujo de una viga isostática de 5 metros a una viga continua de 3 vanos, donde el vano central mide 3 metros. Y la luz del vano central, como ven ahí, es 300 menos 17. ¿Por qué resto los 17? Jocelyn, que puede estar bien o mal, pueden ser 15, pueden ser 20. Por considerar el pie de amigo que está en forma diagonal.
Correcto, que el pie de amigo no es una línea, ¿no es cierto? No es una línea, es una pieza, es una barra, y esa barra tiene un ancho. Correcto. Nosotros tenemos que pensar siempre en eso, que son medidas reales, son volúmenes, son prismas. Entonces yo tengo que descontar mitad del pie de amigo de la izquierda, mitad del pie de amigo de la derecha, que obviamente vamos a hacer iguales para que se vea bien por estética y porque las cargas se van a repartir iguales. Entonces, por eso restamos esos 17. Aquí seguramente, y eso es muy importante porque regresemos a esta fotito de aquí. Aquí pueden observar, quizá le amplío un poquito. Acá. Entonces, miren, la dimensión de la barra, que puede ser 6 por 13, si es una viga completa. Los 13, ustedes saben, es en el sentido perpendicular. Pero al hacer un corte para que empaten las superficies, se me genera una línea que es más de 13, y por eso es que ahí aparece 17, ¿no? Esta línea, esta base de apoyo, no es los 13. Los 13 es la altura de la sección transversal, que sería perpendicular. Este es un corte que hay que hacer y que depende del ángulo que yo finalmente coloco aquí abajo. Entonces, obviamente es un cálculo matemático, es trigonometría, y eso me da el ancho de apoyo, el ancho de contacto. Por eso sale el 17. Entonces, eso le digo, esté bien o esté mal, ahí hay una distancia que hay que restar y que corresponde o se debe a la sección real, verdadera de ese pie de amigo. Ya me pide más. Bueno, entonces, ya nos pasamos. Bueno, estábamos aquí. Si ustedes observan, el F-Tools dice .0257, o sea, 0.26 centímetros, ¿no? Esto debe estar en centímetros. Sí, 0.258. Y yo puedo llegar a 0.81. Estoy, qué sé yo, menos de la tercera parte, ¿no? Y lo mismo para carga muerta. Tengo 0.32, bueno, calculando la total 0.83 y puedo llegar a 1.13. Aquí hay una diferencia, no es tan grande, pero no es tan grande como en la carga viva, pero sí está de un 30% al menos, por lo menos un 30, quizá un poco más. Entonces eso les decía, si yo tengo cuidado de que esto sea del 20 o más por ciento, pues no voy a tener problemas de flechas. Luego nos vamos al tema de momentos y cortantes. Normalmente para las flechas calculamos en forma separada carga muerta o carga viva, aunque podríamos hacer una relación lineal. Es decir, y así suelo hacer yo, tengo esta carga muerta más viva, me da 0,337 toneladas metro, hago un solo modelo en F-Tools y calculo una flecha total. Pero yo sé que de este punto 337, 0.146 es carga viva. O sea, punto 146 para punto 337 me da 43.3%. Entonces, del delta total, de la flecha total, yo tomo el 43% es flecha de carga viva y la diferencia es flecha de carga muerta. Esto con la finalidad de hacer un solo modelo y no estar haciendo tres como lo han hecho aquí, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar de esa manera y no hay problema. Entonces tengo mi diagrama de cortante. Siempre, por favor, hay que dibujar diagrama de momentos y diagrama de corte. Siempre. Siempre. Tengo mis diagramas de cortantes, diagramas de momentos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento, si todo está bien concebido, de que yo pongo una sección en el vano central porque la luz es 3 metros y otra sección en el vano izquierdo y derecho porque la sección es 1 metro. Podría ser que justifique, que amerite. Inclusive puede verse bien. Obviamente con cierto tratamiento que se hace a este armado. Entonces, con estos diagramas de corte y de momento, pues yo paso a lo siguiente. Chequear flexión, chequear esfuerzo de corte. Este diagrama me parece que está bastante mal, porque por ahí había un error, pero no verifiqué.
¿Por qué está bastante mal? Porque por lo general, el momento positivo aquí es más grande que el momento negativo. Por lo general. Salvo que esta luz de aquí esté más allá del 25%, esté un poco exagerada. Precisamente, cuando yo esta luz del vano izquierdo le voy creciendo, voy disminuyendo el momento positivo, pero va aumentando el momento negativo. Entonces, claro, matemáticamente hablando, ¿cuál es la solución óptima? Cuando los dos momentos son muy, muy parecidos, no digamos iguales, pero cuando son muy parecidos. El problema es que cuando yo tengo eso, las diagonales están demasiado cercanas en el centro y tengo un problema de corte. Es decir, mi problema ya no es flexión, sino corte. Entonces, por eso es que manejamos una especie de límite del 25%. Si bien no es rígido, pero es una sana recomendación no pasarse del 25%. Bien. Entonces, recuerden que tengo dos valores de momento finalmente, un positivo y un negativo. Como todo es madera, yo debo trabajar para el mayor de los dos, obviamente. Para el mayor de los dos, eso es lo que está planteado aquí. Este está propuesto, como vieron al inicio, no insistí en eso, pero creo que está 12 por 24. 12 por 24 me da este módulo resistente y me da un esfuerzo con bastante holgura. Una holgura de casi un 30%, ¿no? Sí, más de un 30%. Eso me sugiere que a lo mejor podría optimizar. Y optimizar significa de pronto podría ser interesante. Aquí está planteado, miren. Podría ser interesante no plantear 12 por 24, sino 12 por 18. Pregunto, Richard Nicolás, ¿cómo yo le estoy viendo el 12 por 18? Recuerden que siempre les he dicho, cuando ustedes ensamblen vigas, indiquen cómo lo piensan obtener. Dibújenlo. Con una viga acostada en arriba. Correcto, una viga a través, una viga echadita, como usted dice, ¿no? Correcto, y con eso solo ocupo 3 vigas. Sería ideal y me parece que haciendo un poco de números sí da. O moviéndole un poquito, en vez de que sea 1,10 a cada lado, me parece que ya me permite ahorrarme una viga. Y una viga es bastante. Sí importa, sí ayuda. Claro, eso me ayuda a flexión, ¿cierto? Chévere, ya solucioné flexión, 35% de holgura, algo exagerado. Si me puedo ahorrar una viga, perfecto. Seguramente llegaré a 140, 138, 141. Bueno, está bien. Me quedo en flexión una holgura. No necesito que sea tan grande la holgura en flexión, porque la flexión es un fenómeno progresivo. No es instantáneo, es algo que podemos observar que se está dando, que está sucediendo, y puedo tomar cualquier medida para contrarrestarlo. Pero el problema es, después de chequear flexión, viene corte. Y aquí sí, a veces les decía, en las vigas con pies de amigos, puedo tener este problema. Y aquí está, claro, tengo un problema porque me da 14,06 mayor que 12. Y ahí sí, ¿cómo soluciono esto? Bueno, hay un montón de formas, pero antes de que se vea. Jefferson Hernán, una de las alternativas que podría resolver esto? Para evitar aumentar sección, colocaría alguna placa metálica. Sí, esa es una salida, correcto. Bueno, ya creo que le vio. Sí, tengo varias soluciones. La primera podría ser aumentar la sección, pero claro, ya si estamos diciendo que por flexión estoy de más y que capaz que hasta que puedo disminuir, como que no es lógico aumentar sección para solucionar este problema de corte. Entonces, sí, la mejor solución puede ser aumentar una placa metálica, dejar que sea la placa de acero la que resista el corte. Vamos a ver si eso lo vemos al inicio. Aquí. ¿Dónde debería estar la placa metálica?
o más bien en el último le vería mejor porque le veo de frente, aquí. Entonces la placa metálica debería estar aquí, ¿no? En esta zona, sobre la superficie de apoyo. Y si nosotros medimos, si es que los 17 centímetros están bien calculados, pues mi placa de resistencia a corte debe ir bastantito más allá, ¿no? Tiene que ser una placa bastante anchita. ¿Por qué? Porque el corte, pues si bien es crítico en ese punto, en el eje, pues se desplaza, va disminuyendo, sí, pero de alguna manera un tanto lento. Entonces eso hay que calcularle, a ver si esta placa tiene 30 o 40 centímetros. Sin embargo, ahorita caigo en cuenta que aquí hay un pequeño error, que para una viga simple puede no ser significativo, pero aquí sí. ¿Alguien me puede decir dónde está el pequeño error que estamos cometiendo? Estamos hablando de cortante. ¿Qué es este 2700? Si vamos al diagrama de corte, miren, aquí está el diagrama de corte. Los 2700, no, acá está el cortante. En este apoyo, este es 2690, acá está 2000, bueno, por decimales, porque por simetría deberían ser igualitos, ¿no? Es cuestión de decimales. Entonces, 2700. Este es el cortante crítico, con ese hemos calculado. Pero, María del Carmen, ¿dónde es exactamente este 2700? ¿Dónde se produce ese cortante igual a 2700? Donde se encuentra apoyado el pie de amigo. Correcto, en el eje del pie de amigo, ¿no es cierto? En el eje de la unión entre la viga fuerte y el pie de amigo. Pero nosotros sabemos, ¿el cortante es crítico ahí? A una distancia h. Correcto, no se olviden de eso. El cortante no es crítico en el apoyo, exactamente en el eje, entendido como el eje de apoyo, sino que estamos hablando de superficies de contacto. Y nuestro cortante es crítico a una distancia h del borde libre, de donde termina el apoyo. Entonces miren que sí es importante. ¿Por qué? Primero porque h es 24. Y luego, si por aquí usamos el 17, recuerden que está aquí, 17 es el ancho del apoyo, la mitad sería 8.5. Entonces, ¿a qué distancia debo calcular un B1 por darle un nombre? Es decir, este B no debe ser 2700. No debe ser 2700. Aquí está un error. ¿Debe ser cuánto? Pues el cortante que esté de 2700 medido a una pequeña distancia, que sería 24 más 8.5, o sea, 32.5. Entonces, si bien cae lentamente, pero ya no será 2700, será 2600, tal vez, qué sé yo, 2590, algo así, ¿no? Entonces, eso sí vale la pena considerar. Antes, como era una sola viguita, 13 centímetros, como que no le parábamos bola, pero en vigas ensambladas, ya la altura ya es representativa y esto puede ser significativo. No creo que tanto como para que el 1406 se transforme en un 1190, no creo. Y aún así, si tuviera 1190, recuerden que en el corte yo no me quedo tranquilo con esa diferencia tan chiquitita. Yo debo tener un 10%, o sea, 1.2 de holgura, eso quiere decir 10.8, ¿no? 10.8, 10.7, 10.6, me quedo tranquilo, pero si me da 11.9, no me puedo quedar tranquilo. Pero en todo caso, vale la pena afinar esto un poquito. Vale la pena porque puede tener, en algunos casos sí puede ser significativo. Bien, entonces lo que hemos hecho es recurrir a un accesorio metálico, una placa que en este caso me dice 10 por 0.3. 0.3 es el espesor. 10, de pronto el 10 no estoy muy de acuerdo. Porque aquí me pone de 20 de ancho y está dibujado, escrito 10. Si es 20 de ancho, más bien sería 20 de largo, alto,
alto sería 10, seguro, veamos en el dibujo que está acá, aquí creo que está dibujado. Ya, sí, ahí estamos. Correcto, miren, aquí estamos viendo. 24 es la altura de las dos piezas de madera y la placa de metal tiene que ser algo menor. Le ha puesto 20. Pero si este alto es 20, aquí también debería ser 20. Debería ser 20. ¿Por qué? Porque esa es la sección que se va a romper. Esa es la que posiblemente no necesito tanto como 20, pero considerando que aquí hay un ensamblaje de dos piezas, no podría ser tan pequeñito como 10 porque solo agarraría 5 centímetros de la una y 5 de la otra, ¿no? Pues sí debe ser más de 10. De pronto un 16, de pronto un 15, ¿no? Porque el 20 parece algo excesivo. Pero al final estas plaquitas no son tan caras. Entonces el 20 yo diría que sí está bien el 20. Y de hecho ustedes ven que aún usando el cortante total, ya hemos dicho debe ser un poco menor. Tengo un esfuerzo admisible bastante bajo, comparado con el 1000, 0,4 aquí no es FB, sino FY. Recuerden que en el acero es FY, límite de fluencia, 0,4 de FY. Lo que debería ser es el FB en el acero es igual a 0,4 de FY. Entonces, esto está bien, FB admisible igual 1000, correcto. Pero acá es 0,4 de FY. Entonces aquí sí tengo una holgura de un 50% más que tranquilo. Entonces, por eso de pronto le pongo 18, de pronto le pongo 16, pero no menos. ¿Por qué el 2 de aquí? ¿Por qué el 2 de abajo a la izquierda? Kevin Gustavo. Son dos placas. Por lo que está ubicado a los dos lados de la viga. Correcto, porque son dos placas. Son dos placas. Y claro, es bueno por simetría, pero ya van a ver ustedes que en las cerchas, por lo general se coloca una sola placa. Por lo general, porque es suficiente. Obviamente si tengo una cercha de 10 metros de luz capaz, que ya no es suficiente y necesito doble. De todos modos, yo podría poner una sola placa, pero poner una placa de 10 milímetros ya es caro. Ya es bastante peso. Preferible poner dos placas, capaz que dos placas de 4 es suficiente, o dos placas de 5. Es más fácil trabajar con placas no tan gruesas. No es que no exista, no se pueda. En las placas base de apoyo de columnas se ponen placas de 20 milímetros y hasta de 30. Entonces, sí existen, pero siempre es algo complicado manejar eso, sobre todo en altura. Bueno, entonces ya está diseñado el tema de la viga. La viga está resuelta. Hemos chequeado momento máximo que nos da la sección completa. Hemos indicado que a lo mejor podría disminuir. Y considerando que ahorita estoy resolviendo el cortante con una placa de acero, no me importaría este problema de aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí. Si yo en vez de 12 por 24 pongo 12 por 18, veamos qué me sale. 3 por 2700 para 2 para 12 y para 18 me da 1875, súper arriba del 12, cierto es, súper arriba, pero finalmente yo no voy a resolver con las piezas de madera, sino con las placas. Sin embargo, cuidado, no es tan simple lo que yo estoy diciendo. Vamos a este dibujo de aquí. Esa fuerza cortante es resistido por la placa, pero también por quién más. Camila, además de la placa, ¿quién debe resistir esa fuerza cortante? No la escuché, disculpe, un poquito más alto. O sea que es resistido también por el pie de amigo. No, exactamente. No, ¿qué dijo, perdón? El perno, Ángel. El perno, correcto, el perno. Miren, ahí está dibujado. Está dibujado. En realidad una placa no trabaja sola.
La placa puede resistir por su lado, por su cuenta, pero necesita de una sujeción. Y esa sujeción son los pernos, 1, 2, 3 pernos. Y estos pernos terminan también resistiendo el cortante. Entonces yo también tengo que ser capaz de saber qué perno voy a colocar. Porque ahí, bueno, está bien por esquema, porque a la final no era un examen, una prueba, un trabajo de estructuras metálicas. Pero cuando ustedes ya diseñan un proyecto profesional, necesariamente tienen que especificar y verificar qué perno voy a poner ahí. Supongamos que fuese un perno de media. El área de media es 1.13 centímetros cuadrados. Entonces, miren, yo tengo 2.700 para 1.13 para 2 porque tengo 2 placas y por lo tanto el perno tiene que romperse en 2 partes. Recuerden, eso estudiábamos en resistencia de materiales. Que me dio 1194. Chutas. 1194 es mayor que 1000. Entonces, un pernito de media, al menos, un perno simple, convencional, no sirve. Existen pernos de alta resistencia grado 8. 8 quiere decir 8 por 70, 5.600 kilos. Y 5.600 por 4, pues son 2.300 kilos por centímetro cuadrado. Existen los pernos de alta resistencia, pero no se usan en madera, porque no funcionan muy bien, tienden a desgarrarle a la madera. Obviamente se usan en estructuras de acero y de hormigón. Entonces, en madera usamos perno convencional tipo A36, en realidad es A315, pero es igual que la 36. Eso quiere decir, y ahorita estamos viendo que un perno no es suficiente, necesito 2 pernos de media mínimo. Ya. Si le vemos de frente, no está esto dibujado de frente, ahí está. Entonces yo voy a poner mi placa en forma horizontal con 2 pernos. Listo. Vamos a nuestra sección de madera. ¿Sí? Y disculpe, más o menos, y el ancho en el sentido longitudinal de la barra para la placa de metal. Ya. Vamos a nuestro diagrama de corte. Aquí. Nosotros estamos colocando en esta zona, ¿no es cierto? Aquí. En esta zona estamos colocando. ¿Cuánto? Muy buena la pregunta. Resulta que la placa está resistiendo todo el esfuerzo cortante. El momento que esa placa desaparece, yo decidí ponerle 25, 30, 40 centímetros. Llega un momento que la placa ya no hay y ¿qué se queda? Madera solita. En ese instante es la madera solita la que resiste. Claro que ya no tengo los 2700, porque si yo le mido 20 centímetros más acá, pues ya es 2500, ya es 2000, bueno, de acuerdo a este diagrama, cae muy lentamente, entonces esta placa va a tener que ser por lo menos de unos 60 centímetros. Pero en definitiva, como procedimiento, ¿a qué tengo que llegar? Esta placa tiene que tener tal dimensión, de tal manera que al extremo donde termina la placa, la sección de madera sólida tiene que ser capaz de resistir la fuerza cortante en ese punto, ¿sí? En ese punto. Entonces, mucho cuidado. Por esta forma del diagrama, ustedes ven que no cae muy rápido, entonces esta placa sí va a ser un tanto larga, tal vez 60, tal vez 80, o sea, 40 centímetros, o no tanto como 40 a cada lado, yo le haría de pronto 20 a la izquierda y 40 a la derecha, o algo así. ¿Por qué? Porque el diagrama de cortante de la izquierda, ustedes ven, es súper bajito comparado con el otro, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad de cortante a la izquierda es muchísimo menor, más o menos, menos del 50% o por ahí, respecto del de la derecha. Entonces, no le haría una placa centrada, sino, qué sé yo, 1/3 a la izquierda y 2/3 a la derecha. Pero en cualquier caso, yo determino la longitud de la placa en función del diagrama de cortante. Miren la importancia de hacer los dibujos. Si yo no hago el dibujo, chuta, ¿cómo sé hasta dónde pongo la placa? Capaz que alguien me dice, pongamos 1 metro, 1 metro. Sí, con seguridad le pasa, pero hay un desperdicio de material, ¿no? Ya, entonces es importante este tema. ¿Y cómo que es 60 centímetros en este caso? Le digo, es un decir. Yo debo comprobar.
Como le digo, Eso en lo- un proyecto profesional se tiene que demostrar, y para eso es la memoria técnica, porque usted va a especificar en su plano 60, 80, a lo mejor un metro que yo dije es exagerado. Bueno, en algún caso puede que no sea exagerado. Entonces, es algo que yo debo demostrar con números. ¿Cómo? Calculando que la sección de madera solita, en el punto que se termina la placa de metal, sea capaz de resistir la fuerza cortante que está actuando en ese punto, en esa abscisa, llamémosle, más apropiadamente. Sí, hay que hacer números, definitivamente hay que hacer números. Lo que Y esa sí es distancia, claro que tratamos de redondear en esto de las placas, tratamos de redondear, ¿no? Entonces, no voy a hacer 48.5 centímetros, no. Pues, o le hago 50, o le hago 55, o le hago 60, ¿no? ¿y esta distancia la vamos a calcular luego o en algún lugar podemos encontrar para ver cómo se hace? Hola. Hola. Creo que Ninja tiene algún inconveniente con el internet. Creo que se le coló. Elige.
Chicos, el Inge me indica que tiene un problema con la computadora, ya reseteado, manténganse conectados, que ya se vuelve a ingresar a la clase. Ya. Sí, Inge, sí se le escucha. Gracias por la espera. Tuve algún problema, no sé qué pasó, pero hubo un ruido muy, muy feo, muy fuerte y tuve que apagarle la máquina. Vamos a cargarle de nuevo el archivo. Ay. Está lento. Ya está. No quiere cargarse. Bueno, lo que nos faltaba, como les decía, está prácticamente resuelto el tema de flexión y corte, pero el pie de amigo lo que hace es generar un apoyo a la viga. Pero ¿cómo se genera este apoyo? ¿A dónde va el pie de amigo?
Capitán Cacuango está por ahí. Sí, ingeniero, dígame. Lo que pregunté, el pie de amigo es un elemento que sirve de apoyo para la viga, pero ¿a dónde va? ¿Cómo funciona ese apoyo? Porque el pie de amigo es otra barra, otra pieza de madera. ¿A dónde tiene que transmitir estas fuerzas? Al ser un apoyo, tengo unas reacciones de apoyo. ¿Dónde va? Bueno, el pie de amigo se supone que es que estamos utilizando para que se distribuya mejor la carga que va a tener en este caso el tablero, ¿verdad? Estaría soportado sobre lo que son las columnas. Correcto, llega a la columna, termina descansando en la columna y eso lo podemos ver en el gráfico. Sí se ve. Parece que hay un problema que no puedo compartir. No se ve, pero o sea, de lo que usted nos mostró anteriormente le estaba hablando hoy. Correcto, es obvio, ¿no es cierto? Y como ustedes tienen el archivo, de pronto si le abren el archivo, porque definitivamente no me deja compartir. Pero en todo caso, nos falta poco. Lo importante es esto. Hemos resuelto el problema de la viga, hemos disminuido la luz, con lo cual hemos logrado Inge ya está presentando, pero su micrófono está apagado. Ya, ahí. Sí, ahí sí se lo escucha. Bueno, ojalá ya no haya más problemas. Bueno, bien, entonces decíamos que
ya hemos solucionado la viga, ya sabemos que podemos resolver el problema del corte con una placa metálica que, de hecho, sea de paso, juega bien con la madera, luce bien desde el punto de vista estético, arquitectónico, no es un obstáculo visual, no es un problema estético, más bien se lo pinta de color negro o de un color que contraste con la madera y se ve muy bien. Entonces, ahora decíamos, esta reacción de apoyo que calculamos con el F-Tools o a mano, con la ecuación de 3 momentos, entonces baja por la diagonal y llega a la columna. Entonces, eso es lo que yo le hice aquí, un esquema muy rudimentario, muy básico. Entonces, este es el pie de amigo, esta barra de color azul. Tengo la reacción vertical que se transforma en una carga axial, le produce compresión al pie de amigo. Entonces, miren, hay que diseñar el pie de amigo. Si no hemos dicho hasta ahora qué sección tendrá, qué barra, qué dimensiones tendrá. Pues es obvio que hay que diseñar, hay que saber qué dimensiones tiene. Y después termina llegando a la columna, pero en la columna, recuerden, acción es igual a reacción. Esta diagonal se descompone en horizontal y vertical. La vertical no es problema porque genera compresión en la columna y la columna está diseñada para una carga bien grande, es decir, no va a tener problema. Pero en cambio yo tengo la componente horizontal, me produce corte, y a veces es muy significativo, es decir, me puede generar un problema, ¿ya? Entonces, miren que no ha sido suficiente con decir, pongo un pie de amigo a 1,10 desde el apoyo, pongo una placa de 60 de largo por 16 de alto y 3 milímetros de espesor. No queda ahí. Me toca, ¿qué sección tiene el pie de amigo? Está fácil, porque el P, la carga de compresión del pie de amigo, es la resultante, es la hipotenusa de la reacción vertical. La reacción vertical salió de resolver la ecuación, la viga continua de 3 vanos. Entonces saco la hipotenusa y esa es la carga axial. Esta barra está en compresión. Como ustedes observan, dadas las dimensiones, por lo general va a ser una barra corta. Sin embargo, es obligatorio verificar. Es decir, ¿qué hay que hacer? Calcular la esbeltez. Ustedes saben que si la esbeltez es menor que 10, no pandea. Por lo tanto, el F admisible, el F es P sobre A y comparo con el admisible. Listo. Si la esbeltez es mayor que 10, pues es una barra intermedia. Y ahí sí me toca calcular el P admisible con la fórmula que ustedes ya saben calcular. No va a funcionar porque nunca voy a tener problema de pie de amigo largo, porque ya no trabaja. O sea, para que un pie de amigo sea largo debería ir, qué sé yo, por decir, del punto medio de la viga a un punto muy, muy abajo. Entonces, eso, primero, ni estético ni funcional, porque voy a perder mucho espacio. Entonces, ¿puedo tener un pie de amigo intermedio? Sí. La mayoría de veces corto, sí. Entonces, puedo calcular el P admisible y comparar con el P actuante. Es decir, sencillito de determinar la sección. Para luces grandes como 5 metros, no va a ser una sección simple de 6 por 13. Posiblemente nos toque ensamblar viga y media, viga y un tercio. Eso les adelanto. Entonces, no es que ponga una barrita cualquiera y ya está. Hay que diseñar. Después de haber diseñado el pie de amigo, tengo que verificar que mi columna, que está diseñada para una carga de compresión, sea capaz de resistir esta FH que termina siendo fuerza cortante. Eso es el problemita. Que el esfuerzo admisible a corte, dependiendo de la madera, pero apenas vale 12, ¿no? 8 en clase C, 12 en clase B, 15 en clase A. Entonces el esfuerzo admisible a corte no es muy alto. Por eso es que a veces tengo problema en la columna. Y en eso consiste revisar, verificar el diseño. Es como les decía, no es simple decir pongo un pie de amigo y solucioné mi viga. Eso implica otras cosas como cuál es la sección que pongo el pie de amigo, qué le pasa a la columna. De pronto tengo que reforzar la columna.
Y reforzar la columna quiere decir o ponerle una pieza adicional o siendo que el problema es cortante, resolver como hicimos arriba. Arriba pusimos una plaquita horizontal. Acá a lo mejor yo pongo una placa vertical, ¿sí? Una placa vertical, si yo le veo de frente, yo puedo ponerle esa placa vertical así, pero a lo mejor me conviene ponerle hecho sándwich, ¿sí? O sea, uno por delante y otro por atrás, y con algunos pernos. Yo podría ser suficiente colocar una sola si es que le pongo entre la columna y el pie de amigo, porque ahí va a trabajar de frente, directamente. Entonces podría ser suficiente. Obviamente hay que diseñar, hay que verificar, como lo hicimos arriba, todo es fuerza cortante. El corte para el ancho resistente o alto según el caso, por el espesor. Eso es todo. Bueno, casi todo. Después de que determino si necesito una o dos placas y el espesor, tengo que verificar cuántos pernos uso, pues no. Es obvio que no va a ser uno solo porque si es una placa un tanto larga, pues va a moverse con un solo perno. Los mínimos se recomienda 2 pernos para que no esté de pronto girando, sea de una forma voluntaria alguna persona por molestar, por jugar, por curiosidad, o sea porque con el paso del tiempo se afloja el ajuste de la tuerca y puede empezar a jugar. El rato que juega, que ya hay un movimiento, ya no trabaja y se genera un problemón. Entonces por eso son por lo menos 2 pernos, para fijarle y que no tenga un desplazamiento. Entonces ahí sí está terminado el proyecto. El rato que decido si necesito o no necesito placa para la columna, y si la necesito, qué dimensiones y qué espesor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Y en hormigón tenemos un concepto de columna corta. ¿Aquí no se aplica? No, no se aplica. ¿Por qué? Porque la columna corta se debe a los cortantes, pero estos cortantes, de esas fuerzas cortantes, son producto o son resultado del momento que entra por la cabeza o por el pie. Entonces, estos momentos que entran por la cabeza o por donde entren, dividido para esa columna corta, para esa altura pequeñita, generan unas fuerzas cortantes muy altas, súper altas. Entonces, estas fuerzas cortantes muy altas, resultado de haber dividido el momento para la distancia libre, es que generan el problema de cortante. Aquí no hay momento, el cortante es generado por una fuerza horizontal a través de un tercer elemento, ¿no? Entonces, el cortante se produce y utiliza la sección completa. Entonces, normalmente no hay ese problema en piezas de madera, el problema de columnas cortas. ¿Ya? Otra consulta. Para el cálculo de la esbeltez, en este caso, para el pie de amigo, el K para la longitud... es 1. Es 1 igual. Sí, ¿por qué? Porque se considera que sus dos uniones son articuladas. Está empernada, está clavada, está en definitiva con cualquier elemento de sujeción, pero como usted tiene momento cero en los dos extremos, entonces, y no tiene posibilidad de desplazamiento lateral, recuerden que ese era un criterio para las columnas, no tiene desplazamiento lateral, entonces se considera que K vale 1, perfecto. Y la longitud, si es la longitud real, extremo a extremo. ¿Por qué insisto esto? ¿Por qué recalco esto? Porque usted tiene, desde el punto de vista físico, tiene 2 longitudes, ¿no? Usted tiene un extremo superior y un extremo inferior, ya que la pieza no es un rectángulo perfecto. No está bien dibujado aquí, pero esta barrita azul más o menos trata de indicar eso. Una superficie horizontal en la unión con la viga, una superficie vertical en la unión con la columna, y por eso hablo de 2 bordes, un borde interior y un borde exterior. Entonces hay que trabajar con la longitud mayor, que sería el borde exterior. Esa es la que tiene la mayor longitud. Algunos trabajan con la longitud del eje, pero es preferible usarle la de acá porque
de alguna manera estas articulaciones, estas barras están unidas con pernos y entonces los extremos que pueden moverse son los más salientes, los más largos. Salvo que a veces se usa una especie de collarín, se llama, una especie de embudo, de estuche de 4 placas donde embona la pieza de madera. Ahí sí yo le estoy agarrando a la pieza completita, sujetando la pieza completita. Entonces ahí podríamos decir que no, que puedo tomar el eje como distancia. Pero en la mayoría de casos es mejor tomarle el borde exterior. Que ya siendo números, bueno, sí hay una diferencia de unos 15 a 20 centímetros. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una consultita, si es que queremos proponer, por ejemplo, las soluciones de las placas, como nos había dicho, más o menos un promedio del FY que le podríamos tomarle a la placa. No, para la placa es A36 siempre. A36 significa 36 por 70, 2.530 kilos por centímetro cuadrado. Eso es el FY. Siempre, A36. Existen otros aceros, sí, pero para vigas o columnas, no en placas. Las placas se cortan de planchones, planchas, y esas siempre vienen a 36. Ya, gracias, Inge. Hice una consulta, una inquietud. Por ejemplo, le estaba viendo que para el cortante de la viga, la que le íbamos a poner la placa, por ejemplo, en el gráfico del cortante con el mínimo igual no pasa los 12, o sea, habría que ponerle la placa, o sea, bien larga. Claro, yo digo, hay que hacer números, hay que chequear bien eso. Porque la placa tendría que pasar ir más allá de la vivienda. Si le entiendo, usted dice que aún con 2.450 no pasa. Ajá. Ya. Bueno, pero mire que a partir de ahí cae drásticamente, ¿no? Entonces como que el tope es ese. Ahora, esta distancia, ¿cuál es? Esta distancia de aquí es la distancia a la carga puntual, ¿no es cierto? Entonces habría que ver exactamente en el plano cuánto es esa distancia. Ahí parece que fuera mucho o relativamente mucho, pero es 1,66. Pero de 1,66, usted réstele el 1 metro que estamos poniendo, es 66 centímetros, ¿no? Claro, o sea, la placa debería ser más o menos de 90 para ponerle, qué sé yo, 24 a la izquierda y 66 a la derecha, ¿no es cierto? ¿Sí me capta lo que estoy diciendo? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, claro, sí sería un poquito más larga. Ajá. ¿Tendría que llegar justo hasta los 66 o un poquito más allá? Podríamos redondearle, ¿no? Redondearle en los 70 centímetros, como les decía, siempre redondeemos un poquito. Porque, bueno, también es cierto que la carga, si bien está aplicada en teoría en un eje, esa carga está aplicada en una área, porque ahí hay una pieza de madera que seguramente tiene 6 o 7 centímetros de ancho. Entonces sí debe ir por lo menos al extremo derecho, ¿no es cierto?, de la pieza de madera que está encima. Entonces, redondeando sí le cogeríamos, ¿no? Pero miren que eso pasa por el tema de las cargas puntuales. A ustedes no les va a pasar eso porque su diagrama de corte es más uniforme. No tiene este salto brusco de aquí, pues, ¿no? Entonces, de pronto puede ser tan alto como el 2700, pero si usted le une con una línea, pues cae mucho más rápido, ¿no? Cae mucho más rápido, entonces usted no va a tener que llegar a los 66 centímetros que estamos hablando, ¿no? Hay que calcularle, probablemente en 60, en 55 ya cumplo, ¿no es cierto? Sí, eso. Listo, esa era mi inquietud. Listo. Bueno, disculparán los problemas, no sé a qué se debió, pero bueno, así pasa. Aunque no se repita, no. Bueno, eso sería todo por hoy. Recuerden la prueba el miércoles y mañana vamos a ver otro tema.
Capitán, ¿iba a decir algo? Sí, Ingel, ya nos había dicho que la prueba sería para el próximo miércoles, que es el día 2 de septiembre. Pero no Ajá. nos había indicado la fecha para el deber, Ingel. A ver si nos puede ayudar. Ah, ya, claro. Este deber dejémosle como para que el otro jueves puedan hacerle cualquier inquietud, cualquier duda. Dejémosle para el, ¿qué sería? Lunes 8, lunes 7 creo. Sí, porque si miércoles es 2, 2 más 7, 9, martes 8, lunes 7. Sí. ¿Parece? Lunes. Sí, perfecto, Ingel, lunes 7 entonces sería. Lunes 7, por favor. Hasta las, como nos van a hacer, hasta las 20 horas. Bueno, hasta las 20 horas, no hay problema. Listo, Ingel, muchas gracias. De acuerdo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Ingel, gracias. Gracias, y hasta luego. Hasta luego. Gracias.